Family, a prayer that we pray together Querida is a familia, powerful prayer. cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for those who have diabetes. Hoy oramos por aquellos que tienen diabetes. Dios Todopoderoso, te adoramos, Padre nuestro, y oramos el día de hoy por aquellos que sufren de diabetes. Dirige tu mirada sobre tus hijos con esta enfermedad y concédeles alivio, dales paciencia y la gracia de la perseverancia en el cuidado de su salud. Muéstrales el camino a la integridad física y bienestar espiritual. Que su llamado llegue hasta tus oídos y llévales sanación de mente, cuerpo y alma. Te lo pedimos hoy por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the midst of the church he opened his mouth, and the Lord filled him with the spirit of wisdom and understanding, and clothed him in a robe of glory. Alleluia. In the midst of the church he opened his mouth, and the Lord filled him with the spirit of wisdom and understanding, and clothed him in a robe of glory. Alleluia. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the midst of the church he opened his mouth, and the Lord filled him with the spirit of wisdom and understanding, and clothed him in a robe of glory. Alleluia. In the name of the Father and En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. the Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Brethren, let us acknowledge Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros celebrate the pecados. sacred mysteries. I confess to Almighty Yo confieso and to you, my brothers, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. therefore I ask Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, all the angels a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, May nuestro Almighty Señor. God have mercy Dios on us, Todopoderoso tenga forgive us misericordia our de sins, nosotros, perdone and nuestros bring us to pecados y nos everlasting lleve a la life. vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. Almighty, ever-living Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que, alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Acts of the Lectura Apostles. de los Hechos de los Apóstoles. Those who had been scattered En by the aquellos días, los que and se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles al Señor Jesús. the hand of the Lord was with Como them. la mano del Señor estaba con ellos, se convirtieron muchos y abrazaron la fe. The news about them reached Llegó their ears. noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. When he arrived and saw the Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. for he was a good man. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, And a large number of una people was multitud added, considerable se adhirió al Señor. to look Más for Saul. tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. For a whole year they met Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a It was muchos. in Antioch Fue en Antioquía were first donde called por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. All you nations, praise the Lord. Alaben al Señor todas las naciones. His foundation upon El Señor ha cimentado a Sión sobre el monte santo the gates of Zion. y prefiere sus puertas a todas las moradas de Jacob. Glorious things are ¡Qué said pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Alaben al Señor todas las I naciones. tell of Egypt and Babylon, Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. of Philistia, Filisteos, tirios e etíopes han nacido allí. and of Zion they shall Se say, dirá de Sión, all were born uno por uno todos han nacido en He ella. has established El Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. they shall note. When the El Señor peoples are escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido and all allí. shall sing in Y their cantarán mientras danzan. my home is Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. My sheep hear my Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, I know them, and y yo las conozco, y ellas me siguen. Vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The feast of dedication was En aquel taking tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. and Jesus walked about Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico,
de Salomón. So the Jews gathered around him, Los judíos, los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en "You suspenso? are the Christ, tell us Si eres el plainly." Mesías, dínoslo francamente. Jesus answered them, Jesús les I respondió, told you, se lo he and you dicho, do not believe. y no creen. The works I do in my Las Father's obras que yo hago en name, nombre de mi Padre, esas dan but you testimonio do de not mí. believe, Pero ustedes no creen, because you are not among my porque no sheep. son ovejas mías. My sheep hear my voice. Mis ovejas escuchan mi voz I know them. y yo las conozco, y ellas me siguen, I give them eternal y life. yo les doy la vida They eterna. shall never perish. No perecerán para No siempre, one can take y them nadie away. las arrebatará de mi mano. My Father who has given Mi them to me Padre is greater than all. que me las ha dado No one supera can a take todos, them out of the y Father's nadie hand. puede arrebatarlas de la mano de The mi Father Padre. and I Yo y el are Padre one. somos uno. Verbum Domini. Doug Keck and I do a Doug weekly radio Keck show y yo called realizamos Answering un the programa Call. radial semanal And titulado we do Contestando little la llamada introductions y hacemos on pequeñas mother's answers to different telephone calls that she presentaciones received y over the course of the respondemos years in her programs. I'm always learning something new llamadas telefónicas about del the público y network, siempre aprendemos algo nuevo acerca history, del canal o de and la so historia. recently we had a program where Recientemente tuvimos un programa Mother en was talking donde about the founding of la the Madre Eternal Angélica Word estaba Television hablando Network de and la how she was advised fundación del canal y cómo le not to habían call it such a complicated recomendado name no for television, llamarle así, to use something simpler. usar algo más sencillo, un In nombre fact, más when people sencillo. report De hecho, on the cuando la network, they'll gente often get it wrong. reporta sobre el canal, a They'll menudo often se say the equivocan con el nombre. Eternal A menudo World dicen Television Network, la red televisiva or they'll say del mundo something else eterno that they en don't lugar de la palabra get it eterna right. But Mother was o algo insistent, similar. no, Pero la madre fue this insistente en was decir to, que no, this whole que network toda esta red was to televisiva defend tenía the como divinity of propósito Christ, defender la divinidad de Cristo, the Word, la not just palabra, the Word, but the no eternal solamente la palabra, sino Word, la palabra who eterna, always was. que In the siempre beginning was the fue. Word. Al principio The era la Word was palabra y with la God, and the Word palabra was estaba con God. Dios y la palabra era Dios. And the Word became flesh Y and la dwelt palabra se among hizo us. carne y habitó entre So nosotros. this is what Así que this network is named. por eso le pusieron este In our nombre a opening esta red prayer televisiva. spoke, En nuestra oración Saint colecta Athanasius habló acerca de San said he was Atanasio. an outstanding, Se dice que outstanding champion él of your fue son's un divinity. defensor In excelente de fact, la he was a divinidad secretary del at the Hijo de Council Dios. of De hecho, Nicaea él fue in secretario en el 355 AD. concilio de So Nicena en every el año Sunday 355 we después de profess a Cristo. faith that Cada comes from domingo Nicaea profesamos and Constantinople, la 325 fe que 381, proviene de Nicena y Constantinopla. ecumenical gatherings of the bishops of the Estas world. congregaciones And this ecuménicas is de the los faith obispos that del both mundo. the East and the Esta es la West fe que we all tanto el proclaim. This is the oeste como faith, el the occidente Nicene proclaman. Esta es la Constantinopolitan fe, Creed. el We credo pray every Sunday niceno after the homily. que And rezamos so después de cada Athanasius was homilía. there. He was a Así que secretary San Atanasio at the estuvo Council of presente, fue Nicaea. secretario en el concilio de And he was Niceno appointed the y bishop fue of nombrado obispo Alexandria de in Alejandría Egypt. en And he Egipto was the preeminent y defender fue el defensor of this truth preeminente that was defending de the esta truth of verdad, the divinity of Christ, de la divinidad de consubstantial Cristo, with the Father. consustancial con el I and Padre. the Father are one. Yo y el Padre somos uno, Jesus dice said. Cristo. He and the Father are of Él y one el Padre substance. son de una sola And that's what we naturaleza. confess in that Y creed. eso es lo que profesamos en ese So that credo. was the orthodox, the true Así que teaching esa of the fue la faith defended against the Arians. Well, the enseñanza Arians de la fe verdadera en defensa de los arrianos. Athanasius Los was in arrianos fact exiled 5 times in fear of his life. estaban atacando, He así ended up que de returning hecho to San Atanasio Alexandria. He terminó en died in the exilio year 5 veces, 373. He was just temiendo 48 por su years vida. old. Él murió Outstanding apenas defender 40 años de edad en el año of Christ. 373, Kinds un of gran spoke defensor de la divinidad seems de to you as Cristo. well.
lo mismo que busca hacer He esta is red the televisiva. eternal Él Word. es la palabra eterna. And why did the ¿Y eternal por qué Word become man? There la are those palabra that would eterna se say, hizo hombre? Hay well, aquellos que dicen que God, the eternal God, Dios, Dios became eterno, man. se hizo hombre. That seems just too great Parece ser to demasiado actually have grande happened. como para haber ocurrido For realmente. those that would come to that Y para conclusion, aquellos que llegan a esa conclusión, you're thinking están not with the pensando logic of no love. con la lógica del You're amor, thinking with a están calculated pensando what's in it con for me kind of la lógica calculadora understanding of God, and that's far from who God is. del mundo. Y God eso is es love. lejos de quién es Dios. Dios es amor, If you como think nos with the dice logic of San love, Juan. that's what love Si does. It piensan con empties la lógica itself del amor, eso es lo que hace el to amor. raise up the Se other. entrega plenamente para levantar al St. prójimo. Athanasius, we had a En San Atanasio from his tenemos una letter, lectura his de su teaching carta o de su on the enseñanza incarnation. acerca de la Our office encarnación of readings today. en nuestro oficio de lecturas el día de Listen hoy. to what he says. Escuchen lo que él The dijo. word of God, La palabra de Dios, incorporeal, incorpórea, no carne, incorruptible, incorruptible immaterial, e inmaterial, entered our world. entró a nuestro mundo. Out of his, why did he do this? ¿Y por qué If you hizo look at the esto? catechism, it gives Si four miran el reasons catecismo why, nos da and one 4 of those is razones to reveal y his una de love. ellas es para revelar su amor. Out of his loving kindness Por for su us, amor y bondad hacia he nosotros, came to us. vino a nosotros. And we see this in the way he Y vemos reveals esto en la himself forma en que openly se to revela a us, sí mismo abiertamente a taking nosotros, pity on mankind's tomando weakness, compasión de la debilidad de la and humanidad, moved by our corruption. conmovido por nuestra He corrupción, could not stand no aside pudo and see death have mastery over us. quedarse de brazos cruzados viendo que la He did muerte not tenía cause dominio sobre creation to nosotros. perish, Él no hizo la creación para and que his Father's pereciera. work in fashioning man to be in vain. Él no hizo al hombre en vano. Por eso es que vino al mundo. There's a beautiful quote in the Hay Catechism. una hermosa cita en el catecismo. Si from leen Articles 456 los and artículos following, 456 en it adelante, asks the questions, why did the Word hace become la flesh? The pregunta, question. ¿por qué es que la It palabra gives se hizo four carne? reasons. One, Y da 4 in order to razones. save us by Uno, reconciling us para with salvarnos God. al reconciliarnos con Dios. And this is a beautiful quote from St. Y esta es una hermosa Gregory cita de San Gregorio Father de of the Niceno, Church. otro padre de la Sick, Iglesia. our nature demanded to be healed. Enferma, Fallen, to nuestra be raised naturaleza up. exigía estar sanada. Dead, to rise again. Desgarrada, ser We had lost the restablecida, possession of the muerta, good. ser resucitada. Habíamos It was perdido la posesión necessary del for it to bien. be given Era back to us. necesario que se nos devolviera. Closed in the darkness, Encerrados en las it was tinieblas, necessary to hacía bring us the falta que nos light. llegara la luz. Captives, Estando cautivos, we awaited a Savior. esperábamos un Salvador. Prisoners, Prisioneros, help. un socorro. Slaves, a liberator. Esclavos, un libertador. Are these things minor No and tenían insignificant? importancia Did they not estos move God to razonamientos, descend to no human nature merecían and conmover a visit it, Dios hasta el since punto de humanity hacerle was in so bajar miserable hasta nuestra and naturaleza helpless humana state? para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en So un that's the estado first tan reason, miserable y tan in order to desgraciado. save us Así que esa es la primera by razón, reconciling para us salvarnos with al God. reconciliarnos con Dios. Second, that Segundo, we might know God's love. que I've already mentioned conociésemos this in así el verses amor de Dios. For God so loved the world, he sent his only Son, Dios amó tanto that al mundo que whoever envió a would su believe Hijo in him would único not para que perish, vivamos but por have medio de eternal Él. life. Jesus said, that's where he's Jesús leading dijo his sheep. que es ahí hacia donde está guiando a sus They hear my ovejas. voice, I know them, they Ellas follow escuchan me, mi voz, me conocen, I me give them siguen. eternal life. Yo les doy vida eterna. Third, Tercero, why did the Word become flesh? porque se encarnó la To be a palabra model for para ser holiness. nuestro modelo de santidad. Love one another as I have loved you. Ámense unos a otros como yo les he amado. Father at the Transfiguration, El this is my Padre beloved en la Son, transfiguración. listen to him. Este es mi I Hijo am the amado, way, the truth, escúchenle. and the life. Yo soy el camino, la verdad y He la is our vida. model. He is Él our es nuestro example. modelo. Él es He nuestro is the one ejemplo. that Es we aquel seek to follow a quien in his buscamos example seguir perfectly. And then en su fourth and ejemplo finally, perfectamente. Y to cuarto y make us finalmente, partakers para of the hacernos divine nature. partícipes de la naturaleza That's a divina. prayer the priest Y says at esa every es una mass oración que el before sacerdote the dice en water cada and the misa wine cuando and the mezcla bread, el but then just
agua con el One vino. drop of water Tenemos representing our el humanity. vino, pero And we una come to gotita share de in the agua divinity of que Christ, the representa wine nuestra humanidad, que lleguemos a representing that. compartir la divinidad de Cristo, Who el humbled vino que himself lo to share representa, our quien se humilló para humanity in one compartir de drop nuestra or so of humanidad water. una gota del agua. And so that's the fourth reason Así why. que esa So es that la we might cuarta share his razón divine nature, para que nature. compartamos en su naturaleza The divina. Catechism Y el quotes catecismo also cita Athanasius también a in his Atanasio defense of the en su divinity of defensa de Christ. la divinidad de Cristo. Yesterday we had a Ayer beautiful celebration. tuvimos una Some of maravillosa you know the celebración. importance Algunos de that ustedes Deacon Bill conocen la Steltemeyer importancia que and el his wife diácono Bill Ramona Steltemeyer y had su esposa Ramona tuvieron for the Eternal Word Television Network at para its la red beginnings. televisiva de la Palabra Eterna y sus inicios. They really helped it to stay afloat. Realmente le ayudaron a Deacon permanecer a Bill flote helped y el diácono to Bill guide ayudó Mother with his también, legal guió a expertise la to go through madre the con different su loopholes pericia she legal had to para do and the different navegar legal el requirements sector that she legal had to make this thing go. para poder He hacer helped her posible with her este own canal. finances even Y también le ayudó in incluso the con sus early propias days. finanzas a los primeros días. Well, Deacon Bill of happy El memory diácono has Bill, de feliz passed on, memoria, ya but falleció, yesterday was pero Ramona's ayer 90th birthday. fue el And we had a cumpleaños beautiful número 90 de celebration Ramona y at tuvimos the una shrine hermosa of the celebración en el Sacrament. santuario del Blessed Santísimo celebrant Sacramento. and a number El of obispo priests Baker fue celebrante y un and a lot número of de her friends and sacerdotes, family. muchos But I de like sus something amigos y that Father familiares, John Sims pero me Baker gusta algo said que in el his padre John homily Sims to a Baker longtime dijo en friend, su homilía, Deacon Bill and un Ramona. amigo de He said that he el likes to diácono Billy celebrate Ramona. birthdays. Él dijo, le gusta celebrar Because cumpleaños, birthdays, he said, porque los is cumpleaños, a dice él, celebration se trata de una celebración that you sencillamente are, de que uno that you existe, exist, that God made you, not because of de que what you've Dios lo done hizo a or uno, anything no por like lo that, que but uno ha just hecho o nada because similar, you sino are. sencillamente porque uno And you existe. see, that's the greatest Y gift that we've received. ese es el don Our más grande que hemos existence. It's wonderful recibido, that we nuestra exist, existencia. Es that we maravilloso are. que existimos, And so we que wish seamos. Ramona Por eso deseamos a happy Ramona and healthy, full muchísimos retirement. más años That llenos de each will santidad y recognize our bendiciones own y que dignity, también nosotros reconozcamos that nuestra propia dignidad, que our dignity mere- merited that we would nuestra have so dignidad great a mereció Savior que tuviésemos un who Salvador would tan come for all of grande, us so that quien we vendría might por not amor just a live this nosotros para que natural no life, solo but we might viviésemos have esta vida eternal natural, life, sino para que tengamos eternal vida life, eterna, raised up even higher para que seamos than our present elevados state, and incluso that más could begin alto even now que nuestro estado natural at every presente. Mass that we attend, Y eso enriches puede that comenzar eternal ahora. life in Cada us misa a donde vamos by the enriquece presence esa of vida natural Jesus. en nosotros. One final point that I Un wanted to punto bring final up que deseo is presentar this is also the es day que este también es el when the día Franciscan cuando missionaries los of the misioneros eternal word, franciscanos de la palabra my eterna, community, mi the comunidad, friars, los frailes, when we were founded. cuando fuimos fundados. And I'm very happy that we were founded on the feast of Y Saint es muy feliz Athanasius que 36 seamos years fundados en ago. la fiesta de San Atanasio, Franciscan hace missionaries 36 años, of los the eternal misioneros word. franciscanos de la palabra eterna. And what did Mother give ¿Y us qué nos dio la Madre as our como scripture passage nuestro for our pasaje charism? bíblico para nuestro carisma? She chose something from Ella Ezekiel chapter escogió uno 34. de Ezequiel capítulo Ezekiel 34. chapter 34 Ezequiel capítulo is how God 34 is speaking through es como Ezekiel Dios habla a través de about Ezequiel the shepherds acerca de los and how they're not pastores shepherding y the cómo people, no his están people pastoreando a properly. su So he pueblo de himself will manera shepherd correcta. his sheep. Así que él mismo vendría a So we have our pastorear a Shepherd sus Sunday, ovejas. Monday and Así pues Tuesday night. tenemos el We have domingo de Buen Pastor, el lunes y el martes también readings tenemos about las Jesus lecturas being the acerca shepherd. de que Jesús es el buen pastor. And so Ezekiel 34 Así que en says Ezequiel that he's 34 going dice himself is que él going to mismo shepherd his va sheep. a pastorear a And sus Mother ovejas. chose Y a la sentence madre from eligió Ezekiel una, 34 chapter or verse un 16. versículo, el versículo The 16. lost I will seek out, Buscaré a las ovejas the perdidas, strayed I will bring traeré a back. las extraviadas. That hit home to me right after I Eso was ordained almost 30 years ago. me llamó mucho la atención cuando fui So I go ordenado back hace to casi Iowa 30 años atrás. to have a mass Yo of suelo thanksgiving regresar with my a family. Iowa para celebrar una misa de And agradecimiento this con was mi familia. 1993. Fue que en el año And so my 1993 parents had picked me up mis at padres Cedar me Rapids habían Airport, recogido del about an hour aeropuerto de drive Cedar from home. Rapids y que queda como una hora And por Dad and I were carro de su packing casa. to our Y front papá door y yo estábamos maletas. bajando las maletas So cuando when Mother runs up the tocan el steps timbre. to
Mi madre baja corriendo las escaleras para abrir la puerta y recién había empezado a llamarme padre I y think this is for you. me dice, padre, yo creo que esto es para usted. Era un testigo de Jehová que había venido a la puerta. And so I Así just been pues, ordained to the priest. yo acababa de ser ordenado al sacerdocio, nuestro carisma. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas. Así que me puse a conversar con esta mujer que había sido que era una ex católica, o una católica alejada de la iglesia, que había dejado la fe. Y en nuestra conversación dije, ¿sabe usted lo que ha dejado atrás? ¿Sabe el tesoro que es la Eucaristía? ¿Entiende lo que es? Y le compartí con ella algunos pasajes de San Juan capítulo 6 y le dije, admiro el fervor que tiene usted de ir de puerta en puerta a anunciar la fe en la manera que usted la entiende, pero ¿acaso sabe lo que usted ha dejado atrás? Yo he tenido diferentes encuentros en mi vida con el Señor. Les voy a contar uno más que tuve. Hace poco, Jack Williams, el gerente general de la radio, estábamos y él y yo viajando a Toledo y tuvimos una conexión en el aeropuerto de Midway en Chicago. Compramos un emparedado para comer almuerzo, acabamos de comer y el hombre sentado al otro lado de nuestra mesa me dice, ¿qué es lo que tiene usted en el hábito? Tenemos un ostensorio en el hábito. Así que me puse a explicarle acerca de la fe católica y la presencia real de Jesús en la Eucaristía y él entendía algo de ello porque su madre había sido católica. Pero luego yo le estaba contando, como a menudo suelo hacer, la historia de EWTN. Y cuando se lo estoy contando, otras personas están escuchando, personas que estaban ahí cerca. Así que estaba contando la historia de cómo la madre tenía un enorme agujero en el cortijo que hacía falta ser rellenado con tierra. Y un hombre vino y le dice, tengo una enorme colina en la parte trasera de mi casa y cada vez que llueve se deslava. ¿Lo quiere? Así que él pagó por los camiones para traer la tierra aquí. Y todo el mundo está escuchando y la madre, entonces yo dije, la madre dijo, cuando uno tiene fe del tamaño de una semilla de mostaza es capaz de mover una montaña. Y el Señor estaba moviendo la cabeza, sintiendo con la cabeza. Más adelante lo vi en el mismo vuelo que yo y me dijo, que Dios los bendiga. Así pues, me gustaría invitar a otros jóvenes a que se unan a nosotros en esta maravillosa aventura de proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo los utilizará Dios a ustedes? Únanse a nuestra comunidad. Es posible que Dios los esté llamando a que ayuden a anunciar las buenas nuevas del Señor, de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra eterna. Y Dios quiere utilizar a otros jóvenes, hombres también, para proclamar su verdad. ¿Y por qué? Para ayudar a otros para que puedan escuchar su voz. ¿Por qué? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les daré vida eterna y ellas nunca perecerán. Christ is the high priest of his people. Cristo es el sumo sacerdote de su pueblo, es en él que nos congregamos para presentar nuestra oración al Padre. In thanksgiving, En agradecimiento por la presencia y poder del Espíritu Santo en la Iglesia, que bajo su cuidado todos los cristianos continúen orando y laborando juntos por la unidad, roguemos al Señor. for those who defend Por aquellos que defienden y promueven el aborto, they may be que sean transformados por la renovación de sus mentes y siempre defiendan el derecho de toda persona a la vida. Roguemos al Señor. that the Lord will have Que el pity on the Señor poor, tenga compasión de los pobres, los enfermos, los solitarios y aquellos que luchan con adicciones. Roguemos al Señor.
For the Franciscan mission, por los misioneros franciscanos de la palabra eterna, que sean heraldos del gran rey, llamando a todos los hombres a la conversión y a creer en el Evangelio. pray to the Lord. Roguemos al Señor. For the souls of all Por las almas de todos los sacerdotes y religiosos que han muerto, through God's que a través de la infinita misericordia de Dios le rindan alabanza por toda la eternidad en el cielo. Roguemos al Señor. Lord God, source of all Señor Dios, fuente de todo lo bueno, escucha nuestra oración, inspíranos con buenas intenciones y ayúdanos a cumplirlas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pray, brethren, that my Oren, hermanos, sacrifice para and que yours este may be sacrificio mío y acceptable. de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Grant, we pray, O Lord, that we may Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio. so that Y ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que damos de tu verdad nos sirva Christ our para la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Up your heart. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. It is truly right and just, our duty and En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. to give you Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro. Saint Athanasius. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Atanasio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, Teacher by his word, la instruyes con la predicación de su palabra, her safe in and
y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise, for through your Son, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. on the night he was betrayed, Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió gave it to his disciples. y lo dio a sus discípulos, diciendo: Take this, all of you, Tomen and eat of it. y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was Del ended, mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz said the y blessing. dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Take this, all of you, Tomen and drink from it. y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, Will be poured que out. será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Do this in memory. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, O Lord, as we Así celebrate pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. look, we pray upon the Dirige oblation tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, grant that we who para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, become one body, formamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. make of us an eternal Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, especially with the most blessed con Virgin María, Mary, la Virgen Madre de Dios, with blessed Joseph, su his esposo spouse, San José, apostles,
los apóstoles y los mártires, for Saint Athanasius, San Atanasio the saints on whose y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. may the sacrifice of our Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. to confirm and Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. through him and with him and Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Ad tuum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare dignitas, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui
Behold the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Blessed are those Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No one can lay a foundation other than the one. El único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. Aleluya. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el Santo Tabernáculo, donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no puedo recibirte en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea como el tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén. Condenatus ex parventis, andemum ex glorium, alvetur non nominatus,
Let us pray. Oremos. Grant us, we pray, Dios Todopoderoso, a quienes confesamos firmemente, junto con San Atanasio, que tu Hijo es verdadero Dios, concédenos que este sacramento nos dé vida y nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Lord.